bajo los adoquines de la plaza central de Veracruz, donde durante décadas familias enteras celebraron fiestas y niños corrieron sin preocupaciones, yace un secreto que cambió para siempre la historia de este pueblo mexicano. En marzo de 1987, 5 personas desaparecieron en una sola noche, sin dejar rastro, sin gritos, sin testigos. 32 años después, cuando las máquinas excavadoras llegaron para renovar la plaza, los trabajadores encontraron algo que nadie esperaba. Algo que había estado ahí todo el tiempo, justo bajo los pies de miles de personas. Lo que surgió de las profundidades no solo explicó las desapariciones, sino que reveló una verdad tan perturbadora que las autoridades intentaron ocultarla durante meses. Veracruz es un pueblo que nació en 1623, construido sobre las ruinas de un asentamiento prehispánico que los conquistadores preferían no mencionar. Sus calles empedradas serpentean entre casas coloniales de paredes gruesas, pintadas en tonos ocre y amarillo desvanecido. La plaza central, el corazón palpitante del pueblo, siempre fue el lugar donde todo sucedía. Los domingos, vendedores ambulantes instalaban sus puestos de artesanías y comida. Las tardes olían a elote asado y café recién molido. El kiosco de hierro forjado, construido en 1890, se elevaba en el centro como un guardián silencioso. 3 árboles de laurel centenarios proporcionaban sombra a las bancas de concreto donde los ancianos compartían historias mientras observaban pasar la vida. La iglesia de San Miguel Arcángel dominaba el lado norte de la plaza con su fachada barroca y sus 2 torres desiguales. Una leyenda local decía que la torre izquierda nunca se terminó porque el arquitecto murió en circunstancias misteriosas, pero nadie recordaba exactamente cuándo ni cómo. Al lado este estaba el Palacio Municipal, una construcción de 2 pisos con balcones de hierro, desde donde los alcaldes pronunciaban discursos cada septiembre. El lado sur lo ocupaban comercios familiares, la farmacia de Don Héctor, la mercería de las hermanas Contreras, el café La Parroquia, donde los hombres jugaban dominó hasta altas horas de la noche. El lado oeste era residencial, casas antiguas con portones de madera maciza que guardaban patios interiores con fuentes de cantera. Pero en 1987, este pueblo, aparentemente tranquilo, escondía tensiones que pocos reconocían abiertamente. Había rumores persistentes sobre desaparecidos en décadas anteriores, historias susurradas entre familias sobre parientes que se fueron y nunca regresaron. La mayoría asumía que habían emigrado a Estados Unidos o a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, algunos ancianos, especialmente aquellos cuyas familias habían vivido en Veracruz por generaciones, insinuaban algo más oscuro. Hablaban en voz baja sobre los que fueron llevados y la tierra que reclama lo suyo. Frases crípticas que los jóvenes descartaban como supersticiones de otra época. Entre las personas que vivían alrededor de la plaza en aquel entonces estaban Roberto Salinas, un maestro de escuela de 42 años, meticuloso y respetado, que vivía solo en una casa de 2 pisos con vista directa al kiosco. Sus vecinos notaban que a menudo se quedaba despierto hasta tarde, escribiendo en un diario de cuero negro que siempre llevaba consigo. Marcela Fuentes era la dueña del café La Parroquia, una mujer de 38 años, conocida por su memoria prodigiosa y su capacidad para recordar el pedido favorito de cada cliente. Tenía una hija de 19 años llamada Sofía, que estudiaba enfermería en la capital y regresaba cada fin de semana. El padre Damián Ortega, de 55 años, llevaba 25 años como párroco de San Miguel Arcángel. Era un hombre taciturno que daba sermones sobre el pecado y la redención con una intensidad que incomodaba a algunos feligreses.
Finalmente estaban los hermanos Ramírez, Javier y Tomás, de 32 y 29 años respectivamente, quienes trabajaban como albañiles y siempre estaban involucrados en proyectos de restauración de edificios antiguos del pueblo. Durante las primeras semanas de marzo de 1987, varios residentes notaron cambios sutiles en la atmósfera del pueblo. Don Héctor, el farmacéutico, comentó que Roberto Salinas había entrado a su establecimiento 3 veces en una semana para comprar pastillas para dormir. Algo inusual en un hombre que presumía de su salud inquebrantable. Marcela comenzó a llegar tarde a abrir su café, ella que durante 15 años jamás había faltado a las 6 de la mañana en punto. Sus ojos mostraban ojeras profundas y sus manos temblaban al servir el café. Cuando los clientes preguntaban si se sentía bien, ella sonreía tensamente y cambiaba de tema. El padre Damián había intensificado sus homilías sobre secretos enterrados y verdades que exigen ser reveladas, sermones tan apocalípticos que algunas familias comenzaron a asistir a la iglesia del pueblo vecino. Los hermanos Ramírez, normalmente joviales y ruidosos, se volvieron silenciosos y evasivos. Rechazaron varios trabajos bien pagados sin dar explicaciones claras. Vecinos los vieron caminando por la plaza a altas horas de la noche, deteniéndose frente al kiosco y mirando fijamente el suelo empedrado como si buscaran algo específico. Cuando don Eugenio, el carpintero jubilado, les preguntó qué hacían, Javier respondió con una pregunta extraña. ¿Usted sabe qué había aquí antes de que construyeran la plaza? Don Eugenio respondió que no lo sabía, que la plaza había estado ahí desde siempre según su conocimiento. Tomás murmuró algo sobre no desde siempre, antes de que su hermano lo callara con una mirada severa. Si te intriga esta historia tanto como a nosotros, suscríbete a Ecos del Silencio y activa las notificaciones, porque lo que está a punto de revelarse cambiará tu forma de ver las plazas públicas para siempre. Y si logramos descubrir qué pasó realmente con las otras personas que desaparecieron antes de 1987, lo compartiremos aquí primero. El 19 de marzo, festividad de San José, era tradicionalmente un día importante en Veracruz. Las familias se reunían en la plaza para una celebración que incluía música de mariachi, puestos de comida y una misa especial al atardecer. Ese año, sin embargo, la festividad tuvo una asistencia notablemente menor. Muchos residentes comentaron después que habían sentido una extraña inquietud, una sensación de que algo no estaba bien, aunque no podían identificar exactamente qué. El cielo se mantuvo nublado todo el día, con nubes bajas de color gris plomizo que parecían presionar sobre el pueblo. La temperatura era inusualmente fría para marzo, y un viento constante silbaba entre las calles estrechas, arrastrando hojas secas y polvo. Esa noche del 19 de marzo, después de que la celebración terminó y las familias regresaron a sus hogares alrededor de las 10 de la noche, la plaza quedó desierta. Las farolas municipales proyectaban círculos de luz amarillenta sobre los adoquines. El kiosco se alzaba oscuro y silencioso en el centro. A las 11:15, doña Mercedes, una anciana insomne que vivía en el segundo piso de una de las casas con vista a la plaza, estaba preparándose una taza de té de manzanilla cuando escuchó voces. Se asomó por la ventana y vio 5 figuras reunidas junto al kiosco. Reconoció las siluetas de Roberto Salinas, Marcela Fuentes, el padre Damián y los hermanos Ramírez. Parecían estar discutiendo algo con urgencia. Marcela llevaba una linterna que iluminaba el rostro de los otros desde abajo, creando sombras dramáticas. Roberto sostenía su diario de cuero negro abierto y señalaba algo en sus páginas. El padre Damián tenía las manos levantadas en un gesto que parecía medio bendición, medio advertencia.
Doña Mercedes consideró llamar a la policía pensando que quizás había algún problema, pero decidió no hacerlo. Después se arrepentiría profundamente de esa decisión. Observó durante casi 15 minutos mientras el grupo continuaba su conversación intensa. Luego, algo extraordinario sucedió. Los 5 se arrodillaron en círculo alrededor de la base del kiosco. Roberto abrió lo que parecía ser una trampilla o una tapa en el suelo empedrado, algo que doña Mercedes nunca había visto ni sabido que existiera. La luz de la linterna de Marcela desapareció dentro de la abertura, y uno por uno los 5 descendieron. Primero Javier Ramírez, luego Tomás, después Marcela, seguida por el padre Damián, y finalmente Roberto Salinas, quien cerró la trampilla detrás de él. Doña Mercedes esperó junto a la ventana durante 2 horas más, pero ninguno de ellos volvió a emerger. A la mañana siguiente, cuando Marcela no abrió el café a su hora habitual, varios clientes regulares se preocuparon. Fueron a su casa y tocaron insistentemente, pero nadie respondió. Llamaron a su hija Sofía, quien estaba en la capital, y ella les dijo que su madre no le había contestado las llamadas desde la noche anterior, algo completamente inusual. La escuela primaria informó que el maestro Roberto Salinas no se había presentado a dar clases, un hecho sin precedentes en sus 20 años de carrera. El padre Damián no apareció para la misa de 7 de la mañana, dejando a los feligreses confundidos esperando en los escalones de la iglesia. Los hermanos Ramírez no llegaron al trabajo de construcción donde estaban programados. Sus herramientas permanecieron sin tocar en el sitio de obra. Para el mediodía del 20 de marzo, las familias habían reportado oficialmente las desapariciones al comandante Rogelio Mata, el jefe de la pequeña policía municipal de 3 oficiales. El comandante Mata era un hombre práctico que había manejado principalmente riñas familiares y robos menores durante sus 15 años de servicio. Nunca había enfrentado algo así. 5 ciudadanos respetables simplemente se habían esfumado sin dejar nota, sin llevarse ropa o dinero, sin avisar a nadie. Sus casas estaban cerradas con llave desde dentro. No había signos de lucha o violencia. Los vehículos de Roberto y Marcela permanecían estacionados en sus lugares habituales. El comandante Mata organizó búsquedas en las afueras del pueblo, pensando que quizás había ocurrido un accidente. Grupos de voluntarios peinaron los campos circundantes, los caminos rurales, el pequeño río que corría a 2 kilómetros de distancia. No encontraron nada. Entrevistó a vecinos, amigos, familiares. Nadie tenía información útil. La mayoría describió a los desaparecidos como personas normales, aunque algunos mencionaron el comportamiento extraño de las semanas previas. Doña Mercedes esperó 2 días antes de reportar lo que había visto aquella noche, temerosa de que no le creyeran o de que la tomaran por loca. Cuando finalmente habló con el comandante Mata, él se mostró escéptico. ¿Una trampilla secreta en la plaza? Había vivido en Veracruz toda su vida y nunca había oído hablar de tal cosa. Sin embargo, para complacer a doña Mercedes y porque no tenía otras pistas, el comandante Mata y sus 2 oficiales fueron a la plaza e inspeccionaron meticulosamente el área alrededor del kiosco. Examinaron cada adoquín, cada junta, cada grieta. No encontraron ninguna trampilla, ninguna abertura, nada que sugiriera que el suelo podía abrirse. Los adoquines parecían haber estado en su lugar durante décadas, cubiertos de musgo y desgaste. El comandante Mata concluyó que doña Mercedes, de 83 años, probablemente había tenido una alucinación o había soñado despierta. Después de todo, su esposo había fallecido apenas 6 meses antes y todos sabían que el duelo podía jugar trucos en la mente.
Las semanas se convirtieron en meses. La investigación oficial se estancó completamente. Las autoridades estatales enviaron un detective, quien pasó una semana en Veracruz, entrevistó a las mismas personas, llegó a las mismas conclusiones vacías y regresó a la capital con un reporte que esencialmente decía: sin evidencia de crimen, probablemente salida voluntaria. Las familias quedaron devastadas y furiosas. La hija de Marcela, Sofía, abandonó sus estudios y regresó para hacerse cargo del café, que reabrió 2 meses después. Cada vez que alguien entraba, ella esperaba secretamente que fuera su madre. Los padres de Roberto Salinas, ya ancianos, se marchitaron visiblemente, muriendo ambos antes de que terminara el año. La iglesia envió un nuevo párroco, el padre Gregorio, un joven de apenas 30 años que nunca supo cómo responder cuando los feligreses le preguntaban qué podría haber pasado con el padre Damián. Los hermanos Ramírez no tenían familia cercana en Veracruz, solo una tía que vivía en Guadalajara y que nunca vino a buscarlos. Sus propiedades fueron eventualmente vendidas por el gobierno municipal para pagar impuestos atrasados. La casa de Roberto fue heredada por un sobrino que la alquiló a una familia de fuera. La vivienda de Marcela, sobre el café, permaneció exactamente como ella la había dejado. Sofía se negaba a tocar nada, manteniendo la esperanza de que su madre regresara un día y encontrara todo en su lugar. El caso de las 5 desapariciones de Veracruz se convirtió en leyenda local. Los turistas ocasionales que visitaban el pueblo preguntaban por la historia, y los residentes la contaban con variaciones cada vez más elaboradas. Algunos decían que los 5 habían sido parte de un culto secreto y habían huido juntos a las montañas. Otros susurraban sobre narcotraficantes que los habían secuestrado por alguna razón desconocida. Los más imaginativos hablaban de ovnis o portales dimensionales, pero la versión más persistente, la que los ancianos contaban en voz baja, era que la tierra había reclamado lo suyo. Una frase que nadie parecía poder explicar, pero que todos encontraban inquietantemente apropiada. La vida continuó en Veracruz. Los niños que corrían por la plaza en 1987 se convirtieron en adultos con sus propias familias. El café de Sofía prosperó, convirtiéndose en un punto de reunión más popular que nunca, aunque ella jamás mencionaba a su madre, a menos que alguien preguntara directamente. El nuevo párroco, el padre Gregorio, envejeció en el cargo. Sus sermones eran mucho más mundanos que los del padre Damián, centrándose en la caridad y el amor al prójimo en lugar de secretos enterrados y juicios finales. Doña Mercedes falleció en 1995, llevándose a la tumba la certeza de lo que había visto aquella noche de marzo, aunque pocos en el pueblo le habían creído completamente. En 2019, 32 años después de las desapariciones, el gobierno estatal aprobó un proyecto de renovación urbana para varios pueblos coloniales de la región, incluyendo Veracruz. La plaza central sería completamente remodelada. Nuevos adoquines, iluminación moderna con paneles solares, sistemas de riego para jardines mejorados y, crucialmente, la instalación de cables subterráneos para servicios públicos. El alcalde en turno, un hombre joven y ambicioso llamado Eduardo Peña, que ni siquiera había nacido en 1987, vio el proyecto como una oportunidad para poner a Veracruz en el mapa turístico. El kiosco histórico sería restaurado, pero permanecería en su lugar, convertido en el centro de una plaza modernizada que atraería visitantes. Las obras comenzaron en febrero de 2019. Una empresa de construcción de Puebla ganó el contrato. El capataz, un ingeniero llamado Arturo Delgado, llegó con un equipo de 20 trabajadores y maquinaria pesada. Los primeros días consistieron en retirar los adoquines antiguos, un trabajo meticuloso porque algunos tenían valor histórico y serían conservados.
Debajo de los adoquines esperaban encontrar una capa de arena compactada o concreto viejo, lo típico en plazas de esta época. Lo que encontraron fue completamente diferente. El 5 de marzo, mientras trabajaban en la sección alrededor del kiosco, una retroexcavadora rompió algo que sonó diferente al impacto contra tierra compacta. El operador detuvo la máquina inmediatamente. Arturo Delgado se acercó a inspeccionar y vio que habían penetrado lo que parecía ser una bóveda de piedra. A través del agujero irregular de aproximadamente 1 metro de diámetro, su linterna iluminó un espacio vacío debajo. No era una cavidad natural ni un sistema de alcantarillado antiguo. Era claramente una construcción artificial. Paredes de mampostería, un techo abovedado, escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad. Arturo llamó inmediatamente al alcalde Peña. El alcalde, consciente de que podría tratarse de un hallazgo arqueológico importante, contactó al Instituto Nacional de Antropología e Historia. En 24 horas, un equipo de 3 arqueólogos llegó a Veracruz, liderado por la doctora Patricia Solís, una especialista en arquitectura prehispánica y colonial. Lo que encontraron cuando descendieron con equipo de iluminación profesional fue asombroso y perturbador en igual medida. Bajo la plaza central de Veracruz existía una red de túneles y cámaras que nadie en el pueblo sabía que estaba ahí. La estructura principal era una cámara circular de aproximadamente 15 metros de diámetro, con un techo de bóveda de casi 5 metros de altura en su punto más alto. Las paredes mostraban grabados y símbolos que la doctora Solís reconoció inmediatamente como una mezcla inquietante de iconografía prehispánica y católica colonial. Serpientes emplumadas entrelazadas con cruces, representaciones de Mictlantecutli, el dios azteca de la muerte, flanqueando imágenes de santos católicos. Textos en náhuatl y latín, grabados uno junto al otro. Pero lo que verdaderamente estremeció a los arqueólogos fue lo que encontraron en el centro de la cámara. 5 esqueletos humanos dispuestos en círculo, todos en posición sedente, mirando hacia un altar de piedra en el centro. Los restos estaban notablemente bien preservados debido a las condiciones secas y aisladas de la cámara subterránea. Junto a cada esqueleto había objetos personales que habían resistido el paso del tiempo. Un diario de cuero negro junto a uno de los esqueletos, un rosario de plata junto a otro, herramientas de albañil junto a 2 más, una linterna oxidada junto al quinto. La doctora Solís ordenó detener inmediatamente cualquier perturbación adicional y llamó a las autoridades forenses. El doctor Raúl Hermosillo, médico forense del estado, llegó 2 días después con su equipo. El análisis preliminar de los restos fue concluyente. Habían estado ahí aproximadamente 30 años. Todos mostraban signos de haber muerto simultáneamente, sin evidencia de trauma violento. Era como si simplemente se hubieran sentado y dejado de existir. Los análisis toxicológicos posteriores no revelarían venenos ni sustancias externas. La causa de muerte oficial quedaría como indeterminada. La identificación de los restos fue relativamente rápida gracias a los objetos personales y a registros dentales. Roberto Salinas, Marcela Fuentes, padre Damián Ortega, Javier y Tomás Ramírez. Las 5 personas que habían desaparecido el 19 de marzo de 1987. Sofía, ahora una mujer de 51 años, fue informada que los restos de su madre habían sido encontrados. Su reacción fue una mezcla compleja de alivio por tener finalmente una respuesta y horror por lo que esa respuesta implicaba. Pero el verdadero misterio apenas comenzaba a revelarse. El diario de cuero negro, junto a los restos de Roberto Salinas, estaba en condiciones sorprendentemente buenas. Sus páginas, aunque amarillentas y frágiles, eran legibles. La doctora Solís
usando guantes de conservación, lo abrió cuidadosamente bajo iluminación controlada. Lo que leyó en las primeras páginas la dejó sin aliento. No era simplemente el diario de un maestro de escuela. Era un registro detallado de un descubrimiento que Roberto había hecho meses antes de su desaparición. Un descubrimiento que había compartido con las otras 4 víctimas y que aparentemente los había llevado a todos a tomar una decisión fatal. Las autoridades municipales enfrentaron un dilema. El hallazgo era arqueológicamente significativo, forense y potencialmente histórico para entender lo que había sucedido en 1987. Pero también era profundamente perturbador para la comunidad. Después de reuniones cerradas con el INAH, la Fiscalía Estatal y representantes de las familias, se decidió que el contenido del diario sería documentado y estudiado, pero no se haría público inmediatamente. Sin embargo, como sucede con todos los secretos en pueblos pequeños, fragmentos de información comenzaron a filtrarse. Los trabajadores de construcción que habían estado presentes hablaban en cantinas sobre los símbolos extraños en las paredes subterráneas. Los paramédicos que transportaron los restos murmuraban sobre la disposición perfectamente circular de los esqueletos. Un técnico del laboratorio forense que procesó evidencia mencionó a su esposa que había fotografías antiguas encontradas en el diario, fotografías que mostraban la plaza en construcción en el siglo XIX con algo inquietante visible en el fondo. Cada fragmento de información se distorsionaba y amplificaba al pasar de boca en boca, creando una atmósfera de especulación febril en Veracruz. Después de 6 meses de presión de periodistas, historiadores locales y especialmente de Sofía, quien amenazó con demandar al gobierno por retener información sobre la muerte de su madre, las autoridades finalmente permitieron que se hiciera público un resumen oficial del contenido del diario de Roberto Salinas. El documento completo tenía 200 páginas de escritura apretada. Lo que reveló cambió fundamentalmente la comprensión, no solo de las desapariciones de 1987, sino de la historia misma de Veracruz. Roberto Salinas había sido un hombre meticuloso con pasión por la historia local. En octubre de 1986, mientras investigaba en archivos municipales para un proyecto escolar sobre la fundación del pueblo, encontró documentos del siglo XVII que nunca habían sido catalogados apropiadamente. Entre ellos, había una carta de un fraile franciscano llamado Bernardino de Sahagún, fechada en 1625. La carta, escrita en un español arcaico difícil de leer, describía la construcción de Veracruz sobre un sitio que los indígenas locales consideraban sagrado y maldito simultáneamente. El fraile escribía sobre una estructura subterránea que los nativos llamaban Temazcalli de las Almas Perdidas, un lugar donde supuestamente los antiguos sacerdotes realizaban rituales de tránsito entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los conquistadores, en lugar de destruir completamente el sitio como era su costumbre, decidieron sellarlo y construir encima. El fraile Bernardino expresaba preocupación en su carta sobre esta decisión, advirtiendo que sellar la puerta no borra el camino y que los que conocen el pasaje siempre pueden retornar. Roberto quedó fascinado. Continuó investigando, encontrando referencias oblicuas en otros documentos coloniales. Un registro de 1701 mencionaba que 3 misioneros habían desaparecido cerca de la plaza central. Otro de 1823 hablaba de una familia entera que se había esfumado como si la tierra los hubiera tragado. En 1895, durante la construcción del kiosco actual, 2 trabajadores desaparecieron y nunca fueron encontrados. Roberto compartió su investigación con Marcela Fuentes, cuya familia había vivido en Veracruz desde tiempos coloniales.
Marcela le mostró un libro de memorias escrito por su bisabuelo en 1910, donde mencionaba que la plaza guarda secretos que es mejor no buscar, y advertía a las generaciones futuras que algunos conocimientos atraen destinos inevitables. Los hermanos Ramírez se involucraron porque su abuelo, ya fallecido, les había contado historias sobre túneles debajo del pueblo que él mismo había explorado brevemente cuando era joven, antes de sellarse los accesos que conocía. El padre Damián fue consultado porque los archivos parroquiales contenían registros de confesiones inquietantes a lo largo de los siglos, personas que hablaban de escuchar llamados desde debajo y sueños sobre descender. Durante meses, este grupo de 5 investigó obsesivamente. Descubrieron, a través de mediciones cuidadosas y comparación con planos antiguos, que debía existir una entrada a las estructuras subterráneas directamente bajo el kiosco. Encontraron un mecanismo de apertura escondido en la base decorativa del kiosco, camuflado como un elemento ornamental. En sus escritos, Roberto describe la primera vez que abrieron la trampilla en enero de 1987. Descendieron con linternas y encontraron la cámara circular. Vieron los grabados, el altar central, todo exactamente como los arqueólogos lo encontrarían décadas después. Pero lo que realmente los obsesionó, lo que Roberto describe con una mezcla de fascinación y terror en su diario, fueron los textos en las paredes. Describían un ritual que supuestamente permitía a los participantes cruzar el velo entre vida y muerte, obtener conocimiento directo del más allá y regresar transformados. Los antiguos sacerdotes creían que ciertos días del año, cuando las energías cósmicas se alineaban correctamente, este ritual era posible. El fraile Bernardino, en su carta de 1625, mencionaba que los indígenas insistían en que el sitio mantenía su poder independientemente de qué se construyera encima, que la piedra recuerda su propósito. Las últimas entradas del diario de Roberto, fechadas en marzo de 1987, muestran a un hombre completamente consumido por la idea de probar si el ritual funcionaba. Había calculado, usando textos aztecas sobre calendarios y astronomía, que el 19 de marzo de 1987 sería un momento de alineación propicia. Los 5 habían acordado intentar el ritual. No buscaban morir, según Roberto lo explicaba. Buscaban experiencia directa de la trascendencia, conocimiento que ningún libro podría proporcionar. Creían, basándose en los textos antiguos, que podrían descender, realizar el ritual, obtener visiones y regresar para documentar su experiencia. La entrada final del diario, escrita aparentemente minutos antes de que descendieran, es breve y escalofriante. Si alguien encuentra este diario y nosotros no hemos regresado, que sepan que elegimos esto con ojos abiertos. Buscamos lo que está más allá del velo. Si fallamos en regresar, significa que el camino es de una sola dirección. Pero el conocimiento vale cualquier precio. La verdad debe buscarse incluso si el costo es todo. Descendemos ahora. Que Dios, o lo que sea que espera abajo, tenga misericordia de nuestras almas curiosas. La doctora Solís y su equipo de arqueólogos pasaron meses adicionales estudiando la cámara subterránea. Descubrieron que el sitio tenía al menos 1000 años de antigüedad, precede a la cultura azteca, probablemente construido por culturas totonacas o huastecas. Los símbolos mezclan distintas épocas, evidencia de que múltiples generaciones habían usado y modificado el espacio. Lo más perturbador fue el análisis del altar central. Contenía trazas de compuestos químicos orgánicos consistentes con plantas psicoactivas conocidas en rituales prehispánicos, peyote, hongos psilocibios, semillas de ololiuqui.
La teoría que emergió fue que los antiguos rituales combinaban estos enteógenos con técnicas de meditación profunda en un ambiente controlado subterráneo, creando experiencias místicas intensas. Es muy posible que Roberto y su grupo consumieran estas sustancias como parte de su intento de recrear el ritual. Esto explicaría por qué los 5 murieron aparentemente sin trauma violento. Envenenamiento por sobredosis de alcaloides potentes, en un espacio cerrado sin ventilación adecuada, con sus sistemas deprimidos hasta el cese cardiorrespiratorio. Habrían entrado en estados alterados de conciencia, perdido conexión con la realidad física y simplemente dejado de respirar mientras experimentaban lo que sus mentes interpretaban como viaje al más allá. Pero esta explicación racional no satisface a todos. Los textos que Roberto copió en su diario hablan de costos y transformaciones. Algunas personas en Veracruz, especialmente los descendientes de familias antiguas, creen que los 5 efectivamente lograron lo que buscaban, cruzaron al otro lado. El precio fue no poder regresar. Para estos creyentes, los restos encontrados son solo cáscaras vacías, mientras que las conciencias de las 5 personas ahora existen en algún plano que no podemos percibir. Sofía organizó un funeral digno para su madre en octubre de 2019. Los restos de los 5 fueron cremados según los deseos de las familias, y las cenizas dispersadas en ubicaciones que cada uno había amado en vida. La cámara subterránea fue oficialmente sellada nuevamente, esta vez con concreto reforzado, por orden del INAH. La plaza fue terminada con nuevos adoquines que cubren permanentemente el acceso. El kiosco fue restaurado, aunque el mecanismo de apertura que Roberto había descubierto fue removido y colocado en un museo en la capital. ¿Qué pasó realmente bajo la plaza central de Veracruz el 19 de marzo de 1987? Fueron Roberto, Marcela, el padre Damián y los hermanos Ramírez víctimas de su propia curiosidad obsesiva y sustancias peligrosas. ¿O lograron realmente algo que la ciencia moderna no puede explicar? ¿Existe verdaderamente una puerta entre los mundos y ellos la cruzaron sin retorno? Si esta historia te ha intrigado tanto como nos intrigó a nosotros en Ecos del Silencio, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Compartimos este episodio con tus amigos que disfrutan de misterios reales que desafían explicación. Dale like si crees que hay más bajo nuestros pies de lo que sabemos. Y déjanos en los comentarios. ¿Crees que buscaron conocimiento prohibido y pagaron el precio? ¿O piensas que simplemente fueron víctimas de una obsesión peligrosa? La plaza central de Veracruz hoy luce hermosa y moderna. Familias pasean, niños juegan, turistas toman fotografías. Pero quienes conocen la historia miran el suelo de manera diferente. Porque ahora saben que durante décadas, mientras la vida transcurría arriba en luz y movimiento, 5 cuerpos permanecían sentados en círculo en la oscuridad absoluta, guardando un secreto que cambió para siempre la historia de este pueblo mexicano. Un secreto sobre búsqueda de conocimiento, sobre curiosidad que no tiene límites y sobre preguntas cuyas respuestas quizás nunca deberíamos buscar.